Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ahora estamos en una nueva temporada del Foro de la Locura y en esta ocasión vamos a tener muchos temas de controversia. Por ejemplo, el día de hoy tenemos a un gran invitado. Él se llama Jaime Son y él se dedica a estudiar y explorar de diferentes maneras todas las tradiciones espirituales, hace comparaciones religiosas, pero todo está enfocado en la espiritualidad. Y ahora con este cambio de mundo al que nos estamos enfrentando todos continuamente, seguramente va a haber algo que te va a llegar a ti y que te va a llamar la atención. Así es que gracias por acompañarnos y bienvenido, Jaime. Ok. Pues Hola. bienvenido con toda la alegría del mundo, Jaime. Mil gracias por estar acá con nosotros tan puntual. Eh, Listos para oírte hablar de un tema que es difícil, lo sabemos que es difícil y que emplea mucha de nuestra imaginación para realmente situarnos en el tema. Sin más, te dejo que tú te presentes, hables de ti, hables de lo que quieras. Eres bienvenido a este foro, y es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Aarón, Max, Raquel, Fanny y la demás gente que se llegue a integrar. Bienvenidos. Una Muchísimas gracias. plática entre amigos. Yo soy una persona que ha estudiado diferentes cosas a lo largo de la vida. En los últimos años han sido más hacia temas espirituales, comparación de religiones y temas de este tipo. Hay cosas interesantísimas en este aspecto. ¿Por qué la muerte? ¿Por qué hablamos de vidas entre vidas? Por la muerte. ¿Qué tenemos nosotros con la muerte? Tenemos miedo. Quizás el miedo más grande que podamos tener es ese a morir. Pero ¿a qué le tenemos miedo realmente? Tenemos que ver que tenemos miedo a lo que no conocemos, a lo que no sabemos qué va a pasar, qué sigue, si va a ser mejor, si no va a ser mejor, si me va a gustar, si no me va a gustar. Si cuál de todas las teorías que existen, ya sean teorías de dogma de fe, que lo describo muy sencillo, que es que lo aceptas porque lo quieres creer. Ándale. Esa parte de aceptar las cosas porque las quieres creer, les da valor, tú mismo le estás dando el valor a las cosas, ¿sí? Y tenemos que ver que todos los que estamos aquí en este planeta somos y podemos sentir y pensar diferente. Puede ser que digamos algo, que diga algo que a alguno de ustedes le parezca muy adecuado y a otro completamente inadecuado, porque somos humanos. Hay una cosa de los hindús que es muy hermoso, que ellos dicen que hay tantas realidades como seres humanos. Y ellos dicen que puede haber tanta forma de conectarse con Hashem, divinidad, Dios, el nombre que cada quien lo ve o lo vea. Aparentemente veo que somos Yodim hasta ahorita, ¿sí? Pero con el nombre que se quiera, ¿cómo podemos creer? ¿Cómo podemos conectarnos a la manera? Y aquí hay cosas muy interesantes, porque el hombre, aún siendo de diferentes culturas, diferentes regiones del mundo, diferentes razas, todos somos parte de eso y eso es parte de nosotros. Puedo decirles, Shema Israel Adonai Echad, así de sencillo. Adonai Echad es solo uno, todo es solo uno y todos somos parte de eso. Y si vemos, esto se repite en otros diversos formas de ver y acercarse a la vida. Y hay muchas que se complementan, muchas. Y esa parte es muy interesante. No me quiero meter en el punto de vista desde el judaísmo, porque aclaro de que hay diferentes niveles de religiosidad, de ver cómo enfrentarlo y enfocarlo, y yo respeto a todos y quizás para hacer una cosa específicamente sobre judaísmo, tendríamos que llamar pues a varios rabinos de diferentes corrientes a ver que se pongan de acuerdo.
¿Es fácil? No. Cada uno va a pensar diferente, ¿verdad? Pero hay cosas que sí nos unen. Ese concepto de que somos parte de eso, es parte de nosotros, es un concepto que es casi universal, porque las diferentes religiones asiáticas lo ven igual. El budismo, hinduismo, taoísmo, lo ven así. Los católicos tienen, ellos le llaman Dios Padre y dicen que es parte de todo, ¿sí? Y todo es parte de él, igual que nosotros con Hashem, ¿ok? Entonces, si vemos así, más del 90% de las personas en el mundo tienen un concepto semejante del Adonai Echad, de ese concepto de unidad. Los hindús son los más abiertos de las diferentes grandes religiones. Y los hindús nos dan algo muy interesante en base a esto. Ellos les gusta compartir con el mundo sus experiencias, sus enseñanzas, lo que traen ya de muchas generaciones, les gusta compartirlo con nosotros. Entonces, podemos fijarnos como un punto de partida qué piensan y qué ven ellos, ¿no? Si hablamos volvemos un poco, ese temor a la muerte. Si nosotros tuviéramos una emuná o una creencia fuerte y confianza en nuestra divinidad, todo sería muy diferente. ¿Por qué? Porque lo más seguro, si esa confianza es verdadera y profunda, es que estaríamos tranquilos, no tendríamos un miedo, porque sabemos de una divinidad que busca el bien común. Que haya cosas que nos puedan gustar o no gustar es otra cosa, ¿ok? Volvemos, me voy a enfocar hacia la India por eso mismo. Y hay cosas muy semejantes en lo que es la Cábala y el hinduismo. Y se complementan. Varias versiones de budismo e hinduismo manejan la reencarnación de una manera muy, muy fácil, muy sencilla. ¿Cómo lo manejan? Lo manejan que tenemos múltiples vidas hasta lograr un crecimiento de tal manera que ya no necesitamos volver aquí a experimentar aprendizajes. Ese es el concepto, es un concepto de depuración y crecimiento, ¿sí? Ustedes ven a los hindús en la calle, todos hemos visto muchas imágenes y los ven flacos, flacos, que no han comido en 3 o 4 días, pero los ven tranquilos, los ven contentos. ¿Ustedes han pensado alguna vez por qué estarán así, Fanny? ¿Nos quieres compartir, por favor? Pero el micrófono, ahora sí. Porque su vida, su concepción de vida es, ellos manejan totalmente distinto a como nos manejamos normalmente nosotros, ven la vida desde otro punto de vista, entonces tienen esa concepción de vida como más, son más felices, son más, ¿no? Sus expectativas y todo son diferentes. ¿Y sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque confían ellos en la divinidad. Eso es porque son así. Y han manejado cosas muy interesantes porque a lo largo de milenios han trabajado en toda esa parte de conocimiento que mezclan lo que es religión y psicología, por ejemplo. Hay cosas muy interesantes de la psicología moderna actual que viene de los hindús. Volvemos un poquito se está cortando mucho la voz, Jaime. Gracias. Se está cortando. ¿Mm? Volvemos al punto de que es muy interesante lo que comparten ellos. ¿Okay? Me voy a basar en ellos. Y
que están ellos aprendiendo y creciendo. Incluso hay muchos gentes que están sin moverse por una cosa muy curiosa en la calle. Tienen miedo a hacer algo equivocado o malo y llegar a tener una reencarnación con una calidad de vida menor. Para ellos se puede reencarnar igual en humanos, se puede reencarnar incluso en piedras, en animales, en piedras. El concepto es muy particular para ellos, pero ellos por miedo de no cometer errores y bajar más el nivel de vida que tienen en ese momento, prefieren no moverse. ¿Sí? ¿Qué hay? Porque si hablamos de reencarnaciones, tenemos que hablar de vidas. Implica el que se vuelva a reencarnar, es que vuelva el alma en cualquier otro cuerpo. Para los hinduistas, estas almas generalmente viajan en grupos, parejas. Hay veces, según ellos, que puedes estar, a lo mejor en otra vida, vas a ser el hijo de tu hija actual, ¿sí? O vas a ser, o se van a volver a casar, o van a cambiar una identidad ahí en ese punto, ¿sí? Ellos lo ven muy claro, muy sencillo, muy transparente. Otro punto interesante de lo que plantean los hinduistas con esta reencarnación es que va funcionando en los seres humanos que una vida, si esta vida fuiste hombre, la siguiente vida vas a ser mujer. Y así se va alternando el ciclo de las reencarnaciones en cuanto al rol de sexualidad. Entonces estamos viendo que ellos tienen previsto ciertas cosas, como ellos lo viven, que va a pasar, que va a suceder. Pero entonces ya hablamos de vidas y volver a vivir y volver a encontrar ciertas almas. Ahora, si hablamos de eso, también tenemos que pensar algo que es el tema que puede ser más conflictivo o más hermoso. Depende del concepto que se vea de si al momento de dejar el cuerpo físico hacia dónde va el alma. Y ese es un tema muy interesante, porque si partimos del punto de que hay una parte interna nuestra que es divina, que es parte de el todo, y está dentro de nosotros. El saludo hindú, que es Namaste, que todos conocemos, es la divinidad interna que hay en ti, es saludada y respetada por la divinidad interna que hay en mí y que es la misma. Volvemos al concepto de unidad ahí. Pero ese es el saludo habitual diario de ellos, ¿ok? ¿Qué se maneja aquí? Bueno, pues hay muchas culturas que piensan en pruebas y castigos o que piensan en un infierno y un cielo o cosas diversas. Pero para los hinduistas es mucho más sencillo. Ellos se piensan y manejan de que al momento de desprendernos del cuerpo, nos reunimos con la energía universal, esa alma grande, divina, divinidad, lo que le quieran decir. Y en el contexto somos recibidos y acompañados por almas que no están encarnadas, de gentes que fueron cercanas a nosotros. Padres, por ejemplo, abuelos, pareja. Ese es uno de los puntos que se maneja para dentro del hinduismo, ¿ok? Y se está, así como estamos en este lugar y estamos aprendiendo, cuando llegamos a estar en contacto con el todo, pues se ve como un llegar a lo máximo, a lo más
dulce, agradable, hermoso. Pero esto que estoy diciendo, ese concepto, ese es un concepto que tiene que ser de cada quien. ¿Por qué de cada quien? Porque cada quien conecta de la manera, según los hinduistas, con la divinidad y lo ve como quieran. Por ejemplo, si lo ven como una madre compasiva, un padre bueno, o un padre estricto y enojón, así es la manera que tienen de conectarse. ¿Ok? Entonces, yo qué digo, a mí me preguntan, y yo lo que digo es muy sencillo. Todos somos parte de eso, eso es parte de nosotros. Y agradezco por estar en este cuerpo, estar vivo, estar esta presencia hermosa. Y no tengo miedo a decir que se acabe mañana o pasado. ¿Por qué? Porque yo sí confío en qué tipo de conexión hago con Hashem, con la divinidad. ¿Sí? Considero el bien común mayor y hay cosas que no se entienden. Los hindús, por ejemplo, si comparamos un pequeño detalle por ahí de la cábala dice qué cosas van a pasar. Y para los hindús dicen las cosas que van a pasar, pero le dan también un contexto diferente, un contexto más mental. Por ejemplo, va a haber, si estamos aquí con una función de vida, de crecimiento, también estamos en una función no solo individual, no soy Jaime ni Raquel, estamos en una función de hacer una parte para el grupo, para los demás, para la divinidad en general. Jugamos un rol en la vida y ese rol en la vida es cómo afectamos a los demás. Y hay cosas que nos pueden gustar y hay otras que no nos pueden gustar en esa parte, ¿sí? Los hindús, por ejemplo, dicen que hay que agradecer a un criminal que haya hecho algo tan desagradable, tan molesto. ¿Por qué? Porque no nos los pidió a nosotros la divinidad que lo hiciéramos. Tenemos que estar agradecidos hacia esa persona que se atrevió a hacer eso que se le pidió hacer. Es muy complicada esta parte, ¿sí? Pero venimos con una función individual de crecimiento y una función dentro del grupo, ¿de acuerdo? Y estamos viviendo y viviendo no solo esta vida, varias, según las corrientes religiosas y espirituales variadas, ¿ok? Bueno. Raquel. ¿Pregunta, Raquel? Si ven el tema y el punto de la reencarnación, son muchas las religiones y corrientes filosóficas que sí lo llevan a cabo. Podemos ver en culturas prehispánicas, podemos verlo en Egipto, por ejemplo, que esperaban que volvieran a nacer los faraones. Hay muchos lugares en los cuales se manifiesta artísticamente toda esta parte, ¿sí? Hace poco descubrieron un ejército de terracota muy hermoso en China y descubrieron que era de terracota los soldados del emperador para cuando reviviera el emperador tuviera también su ejército en esa vida. Es muy grande. Es muy grande y tiene muchos puntos. Sí. Aarón. ¿Qué más, Aarón?
O sea, dentro de lo que es la teoría de la reencarnación, en la tradición judía, por ejemplo, ahí no podríamos reencarnar en algo menor, por ejemplo, en un animal o en una flor o en un árbol. En otras tradiciones sí hay esa posibilidad. Ok, muy bien. Y de hecho, cabalísticamente se maneja en el judaísmo que un alma para poder dejar de reencarnar tiene que haber llegado a 125 reencarnaciones. Número exacto, cabalista. El Sí. chiste es, pero ¿quién lleva esa contabilidad? ¿Cómo pueden saber? Es algo, o sea, muy sofisticado, ¿no? Al revés. Depende cómo veas a tu divinidad omnipotente, omnipresente y controlando todo o observando todo como lo quiera ver cada quien. O sea, en 125 oportunidades, más bien, tenemos 125 oportunidades para llegar a la perfección, ¿no? Sí. Sería interesante saber en cuál vamos, ¿no? Bueno, ¿y para qué te serviría? Pues para saber como que cuánto me falta, ¿no? Hay una realidad. Yo creo que todos necesitamos tener confianza, necesitamos hacer el trabajo de aprender, de ayudar, de hacer la parte dentro del grupo que nos ha tocado. ¿Sí? Vamos a pensar un momento, por ejemplo, en que con un libre albedrío total. Tú tienes un libre albedrío total, puedes decir sí o no, pero también puedes decir cámbiamelo. ¿Por qué? Por ejemplo, yo no sé cuántas personas, si están en contacto con su divinidad antes de empezar la nueva vida y el nuevo proyecto, yo no me imagino cuántas personas puedan aceptar agarrar y matar a 6 millones de personas. Bueno, yo creo que debe ser una cantidad tan pequeña de personas que pudiera aceptar eso, aunque se lo pida su divinidad por el bien mayor común. Yo definitivamente, yo soy mucho más acomodaticio. Yo prefería, no tienes algo más cómodo, más fácil, diferente, que puedas seguir ayudando. Pero ojo, si se está pidiendo por el bien común en contacto con la divinidad y tú lo sientes y lo crees así por tu dogma, por tu fe, por tu forma de sentir y de crecer, es muy difícil que te llegaran a hacer una pregunta si lo harías o no. Si es, por favor, Max. Mira, tú estás hablando de gente que está consciente de la divinidad. Acuérdate que la ley de causa y efecto se aplica, la conozcas o no la conozcas. ¿Cómo maneja, porque estamos en el tema del hinduismo, los que no tienen idea y no tienen idea de la reencarnación? ¿Qué piensa el hinduismo de los ciegos? No de los ciegos que no ven, de los que no creen y que se les aplica la ley de causa y efecto. Porque no todo es que conozcas la divinidad y no, hay muchos obtusos de mente. ¿Qué dice el hinduismo de esto? Bueno, lo maneja de esta manera. Que si estás en conflicto, estás en sufrimiento. Si tú estás en un punto conflictivo
pasa lo siguiente, en el hinduismo existen dos grandes esferas, ¿sí? Una aquí arriba, que es la luz, lo bueno, abundancia de dinero, de relaciones, salud, prosperidad, alegría, pero también está del otro lado, la conciencia inferior, que incluye no hay salud, no hay alegría, no hay tranquilidad, todo sale en contra de lo que quisiéramos o esperaríamos que saliera. Entonces, si tú estás en confianza para los hinduistas, estás más tranquilo, estás más abundante en todos los aspectos. Y ojo, no tiene que ser económicamente, porque económicamente, aunque también funciona esta regla, es un enfoque muy, muy occidental, porque hay gente muy rica que está muy mal, muy triste, muy agobiada, igual que mucha gente pobre está así, pero hay gente maravillosa también y todos hemos conocido. De hecho, lo que pensamos muchas veces es que nos gustaría conocer más gente maravillosa. Sí, pero no me has contestado porque la religión judía puede decir que son 125 encarnaciones, pero en muchas de ellas eres un perfecto ignorante. Y entonces, los hinduistas también, hay mucha ignorancia. Entonces, ellos, ¿cómo lo sienten? ¿Cómo sienten los que tienen un poquito de visión tienen que lidiar con los ignorantes? Y los dos están evolucionando. Allá es vamos a ver primero. India es 1.5 veces el tamaño de México. India hay muchos pequeños pueblos, estados, países internos, que cada lugar tiene diferentes lenguajes, piensa diferente y maneja diferentes cosas. Pero hay un punto diferente, ellos son mucho más religiosos y en contacto con la divinidad que nosotros. Por eso gentes que no tienen para comer, que podemos pensar en los zápatras, los más bajos en el nivel social, no son bajos a nivel del conocimiento de su filosofía y religión. Yo te diría al revés, quizás los hindús más estudiados pudieran manejarse diferente de los más religiosos, ¿sí? Por el mismo conocimiento. Hay mucha gente que a través del conocimiento se aleja de la divinidad también. Yo no soy nadie para juzgar a ninguno de los dos puntos. No sé si te estoy contestando, pero no es blanco y negro. El mundo está lleno de colores, millones y millones de colores. Yo tengo una pregunta, Jaime. Cuando se habla de que una persona tiene un alma vieja, ¿tiene que ver con la reencarnación? Exactamente, punto, tal cual. ¿Y qué es eso? ¿Qué es un alma vieja? Un alma vieja es un alma que es más tranquila, bondadosa, que está bien, que está enfocada hacia ayudar y hacia cosas positivas. Eso es lo que normalmente se le llama un alma vieja o experimentada, porque se da dando cuenta que todos somos solo uno y tenemos que respetarnos y querernos y cuidarnos como solo uno. Vivimos en un solo planeta actualmente y si nada más pienso para mí, pues a lo mejor lo destruyo para todos los demás. Hay muchas injusticias en las cuales vivimos. Entonces la gente más empática, más bondadosa, etcétera, se le conoce como, se le llama un alma más experimentada y más vieja, que no necesita tanto de aprender para pues, llegar a un momento dado ya a trascender y quedarse fundido en la divinidad. Perdón, pero sí, entonces sí tiene que ver, por ejemplo, un alma vieja con las reencarnaciones que haya tenido. O sea, podría ser esa alma vieja como fue evolucionando, que igual ya fuera en la 125 tal vez, o la 124.
sí Mira. tiene que ver, ¿no? Porque va evolucionando. Sí, para lo que es la Cábala judía son 125. En otras corrientes religiosas no ponen un límite, que es un límite al momento que estés listo, y no son cosas de que se midan o no, se maneja como que es una cosa que es percibida por la divinidad para ver el avance, a ver qué sigue. Ay, perdón que estoy yo sin cámara, es que vengo manejando, pero tengo 2 preguntas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, bienvenida. ¿Hay manera de saber en el plano físico en qué número de vida vas? Esa es una pregunta. Y la otra, una vez que trasciendes y que vas a regresar a la vida, ¿cómo cuánto tiempo pasa o de qué depende el que regreses o si traes una misión nueva o cómo es ese proceso? Muy bien, claro que sí, Lore, con gusto. Mira, hay varias corrientes espirituales que calculan en qué antigüedad tengas de alma, ¿sí? Una de esos es registros akáshicos, se llama. Por ahí puedes, si estás interesada en conocer, puedes buscar quién te lea registros akáshicos. Si te interesa y me mandas luego un mensaje, te puedo compartir un teléfono, obviamente libre de responsabilidad mía, pero comentar porque si quieres verlo o aprenderlo es con mucho gusto. Entonces, eso es en cuanto a la pregunta del número de almas. ¿Me podrías repetir la otra parte, por favor? Por ejemplo, ya que trasciendes de esta vida, ¿cómo saber al cuánto tiempo regresas? Porque me imagino, digo, todo el mundo sabemos que una vez que trasciendes, la manera en la que tú percibes el tiempo nunca será igual. Pero a lo mejor sí tiene que pasar un periodo largo, o no sé si corto, para poder volver a aventarte a la siguiente misión y cumplir con otras metas. Mira, esa pregunta es bonita y déjame decirte que en ninguna de las diferentes corrientes que yo he buscado y leído viene una medida o algo para eso. Y te voy a contestar con algo todavía más espiritual y más de dogma de fe y más elevado. ¿Tú crees que el tiempo de la divinidad sean segundos, minutos, horas, días? No, claro que no. No, pero, o sea, yo de pronto digo que subes, es como, digo, viéndolo como es en el plano terrenal, ¿no? O sea, casi que te graduaste, terminaste tu carrera, tu posgrado, todo lo que quieras, haces un resumen de todo lo que fue, reflexionas y regresas así de rápido, o a lo mejor es así como que un periodo largo de paz, no sé, para entonces tú reflexionar y ver cuándo es el mejor momento para arrancar con más fuerza y volver. No lo sé. ¿Puedo contestarlo yo? Por favor. Mira, Lore, piensa lo siguiente. Ponte en el año 1000 y tienes una encarnación en el año 1000. ¿Cuántas cosas crees que pasaron entre el año 1000 y el año 1500? Pues prácticamente el planeta era igualito. Sí. Y entonces, para que un alma decida reencarnar, pues no había nada nuevo en el planeta. Ahora vente a lo que ha pasado en los últimos 50 años. Así es. Todo lo que está cambiando en el planeta. Sí. Entonces, las almas, mientras más rápido regresan, porque hay tantos cambios tan rápido, que las almas están regresando hechas la madre, vamos, ¿no? Sí. Y antes, pues no había gran cosa que aprender o gran cosa que seguir. Pero hoy en día lo que nosotros estamos viviendo y lo que están regresando las almas es rapidito porque los cambios se están dando instantáneos y el aprendizaje es mucho más fácil ahorita que hace 1000 años o hace 2000 años. Sí, seguro. Salvo su mejor opinión. Cada quien es individual. Tiene una parte individual, aunque tenemos una parte del todo. Y eso es lo que hace cuando volvemos o cuando no. No, y yo no creo que sea una cosa que la decida, que de repente estás entre vidas y digas, ya puedo regresar. Tampoco creo que sea así.
Yo creo que esas son situaciones y decisiones que no están en nuestra parte. Mientras estamos en un cuerpo, el alma sí se puede llegar a entender. Voy a comentarles un punto que que puede aclarar mucho de estas cosas que me están preguntando. Que voy a dar la versión hindú que se repite en muchas cosas también. ¿Sí? También está la versión muy cercana en el judaísmo, que es el concepto del pacto de nacimiento. El pacto de nacimiento es justo antes de la 7ª hora de haber nacido, se hace un pacto con la divinidad de qué vamos a vivir. Se supone que en este punto es donde aceptas todo y vas viendo lo que vas a hacer. Ahí te dicen, vas a vivir tal lugar, va, lo ves rápido. Tú puedes con tu completo albedrío en ese momento decir, no quiero esto, o sí quiero esto. Pero ya que te pones de acuerdo, se ve toda la vida en un periodo de 3 minutos, con los lugares, la gente, todo, absolutamente todo lo que se va a vivir. Ya que se ve eso, se queda sellado el pacto, y el pacto queda a nivel subconsciente. Y eso da razones de por qué un momento dado llegas a un lugar que nunca estuviste o en otro continente y sabes a qué lugar tienes que ir. O llega una persona y dices, yo ya lo conocía, o yo ya sabía, o de dónde lo conozco, o es tan familiar. De ahí viene, de esa parte, ¿ok? Ahora. En ese mismo pacto, ¿tú decides hasta qué edad vives? En una parte sí, y te voy a explicar por qué, porque es lo que sigue de este tema. En ese punto es lo que vas a vivir, pero el tiempo de la divinidad no es el tiempo humano. El tiempo de la divinidad no te va a decir, van a ser 84 años, ni 52 o 10. No, porque es cómo vas trabajando con eso que te toca aprender en esta vida y con la función que tienes con los demás. Porque muchas veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Pero no pensamos que te pasa algo a ti porque tú puedes afectar a los demás y cómo los afectas, ¿ok? ¿En qué momento y por qué pasa que la divinidad se pueda llegar a dar cuenta de que estamos listos para los cambios? Vamos a ver, si la divinidad te tiene, por ejemplo, sin pareja, y tú tienes la ilusión de pareja, y no te está dando la pareja, ¿por qué será? Porque quiere que aprendas de lo que se está hablando aquí. Quiere que superes o aprendas en vida experiencias, ¿de acuerdo? Y si tu divinidad maneja lo máximo por el bien común, no te lo va a quitar ese aprendizaje hasta que no considere que lo tienes ya aprendido, superado, ¿de acuerdo? ¿Cómo funcionan esas cosas? Bueno, con los hindús te plantean que tienes que tener una intención, una verdadera intención muy fuerte y válida. Por ejemplo, no un deseo, porque un deseo puedes tener 200 deseos en una hora y no funciona así, ¿no? No, sino algo que realmente quieras de fondo, con todo tu corazón, que tenga toda esa intensidad de tu querer, de creer y de pensar, para que en base a esa intensidad tuya de la intención pueda darse cuenta la divinidad, ¿ok? Igual, hay mucha gente y todos conocemos gente que se enferma o que se muere, y aquí hay una cosa que viene muy interesante y perfecta al punto. Va. Está de moda la corriente de la codificación emocional de las enfermedades. ¿Qué es esto?
que dice que las enfermedades las tenemos en respuesta a emociones que estamos viviendo. Cosas sencillas, por ejemplo, te molestan mucho los hombros, pues es que ya no puedes, sientes que hay algo que no puedes seguir cargando. Te molesta el estómago, hay algo que no puedes tragar. Y si llegas a estar ya cansado, triste, que ya no quieras seguir aquí, también. ¿Por qué? Por eso llegan enfermedades terminales. Se te está haciendo caso en ese aspecto. ¿Y por qué viene todo esto? Porque estamos hablando de ese pacto de nacimiento con la función que vas a hacer para la sociedad, para tu aprendizaje. Estamos hablando un momento dado donde está ese libre albedrío que durante la vida ya no funciona igual, durante la vida plena fuera del pacto. Estamos viendo un momento dado cómo llegar a ser entendido y cambiado ese karma, esa vida, de alguna manera. ¿Sí contesto tu pregunta? Sí, 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 perfecto, muchas gracias. De hecho, ¿sabes qué? O sea, se me vino aquí a la mente mi papá que trascendió. Entonces yo digo, seguro el pacto de vida de mi papá fue, yo me quiero ir el día que yo vea que mis hijas tienen ya la vida hecha y ya no me tengo que preocupar porque se queden solas. Porque así fue, se casó mi hermana y se fue al mes y medio sin nadie imaginarlo, ¿no? Entonces, digo, escuchando todo lo que me dices y lo que estamos hablando, pues es lo que me hace a mí llegar a una lógica. Sí, claro que sí. Voy a hacerte otra pregunta. En el hinduismo, ¿cómo ven las cosas que acarreas en otra vida, en esta vida de vidas anteriores? Ya sabes, hay mucha gente que padece alguna enfermedad, alguna dolencia, alguna situación, y en un proceso de hipnosis que los llevan a vidas anteriores y lo limpian. La pregunta en el hinduismo, porque es el tema que estamos tratando, regreso, ¿cómo ven esto? Muy buena pregunta, Max. Muchas gracias. El punto viene de esta manera. Claro que se ve y se maneja y es muy hermoso ese punto. Sí. De hecho, se plantea y hay trabajos dentro para liberar de su karma a tus ancestros, que luego hay karmas que se repiten en las familias y no entendemos por qué son esos karmas, vienen casi atados al ADN, ¿sí? Así como puedes heredar, no sé, un momento dado alguna enfermedad, también puedes heredar una cosa a nivel familia que sea por vidas, por tus ancestros. Ancestros quiere decir sobre la línea física. Hijo, padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Y todo lo que está hacia arriba son ancestros, ¿sí? Y por otro lado, se trabaja sobre esa liberación de esos karmas que se viene. Uno llega aquí a esta vida con los aprendizajes, que también se puede llamar de otra manera karma, tanto propios como de la familia. Los tuyos propios, por ejemplo, fueron en tu encarnación anterior. Por ejemplo, no sé, la encarnación anterior de alguno de nosotros fue un hombre muy malo y eso hizo que pagáramos el resto de la descendencia de alguna manera. Les voy a contar un cuento que es muy corto, pero es muy bonito y yo creo que lo van a entender mucho mejor. Y ustedes imagínense hace 2000 años en el desierto. Y agarra y de repente el hombre más bueno del pueblo se pierde en el desierto y no se logra salir y pisa una espina y le da gangrena en el pie. Y al mismo tiempo el más malo del pueblo se pierde unos días, pero el malo del pueblo
encuentra 3 monedas de oro. Y el bueno le tienen que cortar la pierna por la gangrena. Y estaba muy molesto el bueno, rezando y rezando y rezando, y le decía a su divinidad, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué si soy el bueno que coopera todo lo que hace falta en la religión, ayudo a los demás, soy bueno, soy un gran ejemplo de bondad? ¿Por qué me pierdo en el desierto y regreso y pierdo la pierna? Y el más malo, el violador, el que mata, el que roba, el que hace todo, regresa con 3 monedas de oro. Yo no entiendo, Dios, ¿dónde está la justicia? Y agarra y le contestan, así como fuiste tú un gran hombre esta vida, el otro hombre fue así muchas de sus vidas, ¿sí? Era el que ayudaba, el bueno, el religioso, todo lo mejor, ¿sí? Esta vida le tocaba encontrar un cofre lleno de monedas de oro y solo encontró 3. Tus vidas anteriores fueron malas, malas, malas como las del otro hombre, pero esta fue muy buena. A ti te hubiera tocado morir de la infección en el desierto, pero solo perdiste la pierna. Es una metáfora de por qué entendemos o no entendemos que podamos vivir o no. Sí. ¿Por qué no entiendo si soy el bueno en el cuento, me vaya tan mal y tenga tantos problemas yo, mi familia, etcétera? Hay algo que yo he objetado por décadas, ya no por años, por décadas. Porque todo el concepto de karma, de reencarnación y de venir a corregir errores de otras vidas, por ejemplo, venir a pagar y a componer los errores de otras vidas sin estar conscientes de ellos, sin estar enterados que estamos pagando, ¿me entiendes? O sea, hay gente que se la pasa verdaderamente de la patada y va y consulta, y es que en otras vidas fuiste tal y tal, y entonces, bueno, ¿y por qué no estoy enterado, caray? ¿Por qué no tengo chance de opinar al respecto, no? Mira, volvemos al punto. Cada quien puede ver, enfocar, pensar, y no se maneja como premios y castigos, sino como aprendizaje. Saber lo que pasa si hacemos alguna cosa o cómo cambiarlo es parte del crecer en positivo. Y además hay una parte muy dura, por ejemplo. El mal existe porque la divinidad lo permite, nos guste o no nos guste también. Ahí es muy profundo, muy, muy profundo, ¿sí? No podemos verlos como premios y castigos, sino simplemente vivir y crecer y todo. Si a ustedes les interesa, hay procesos hindús, que son procesos psicológicos, no religiosos. Bueno, los hindús mezclan todos, pero yo lo que aprendí a manejar allá son esos procesos sin ninguna parte o connotación religiosa de ningún tipo. Hay procesos para la sanación de ancestros, por ejemplo, ¿sí? Y son cosas muy bonitas. Y hay cosas que se manejan mucho en la psicología actual, que maneja muy bien Raquel, que es una excelentísima psicóloga, una gran amiga también, que pues, nos puede dirigir a algunas cosas de este tipo si están interesadas, y lo hacemos entre los dos, con la parte psicológica con Raquel y en la parte de cómo se maneja desde el hinduismo lo hacemos. Voy más lejos. Normalmente para estar mejor, evolucionar, cambiarnos de conciencia inferior a superior, tenemos cosas que hacer. 1, tenemos que perdonarnos, tenemos que perdonar a nuestros
padres, parejas, abuelos, la gente que nos haya hecho mal. Tenemos además que eso, de entender que existe una ley de atracción. ¿Sí? ¿Quieres algo que se dé en tu vida? Tráelo a tu vida, enfócate en cómo quieres vivir y estar, maneja la atracción y aprende que la mente, las funciones que tiene la mente son para hacernos más eficientes. Son funciones que muchas de ellas ya no se consideran positivas, porque la mente nos habla del pasado como si alguien pudiera modificarlo, o del futuro, o el miedo de que no funcionen las cosas, y nos tienen mucho conflicto. Yo no creo que nadie de aquí conozca quien haya podido, un segundo, por favor, quien haya podido cambiar el pasado, pero no es así. Entonces, limpiando tu corazón, no tener enojos, corajes atraídos, enfocándote hacia lo positivo, trabajando en orden, liberando a los ancestros, haciendo todas esas paces, es lo que para los hinduistas es el elevar el nivel de conciencia, a llegar a puntos de vivir sin el agobio de la parte negativa de la mente, utilizando la parte positiva de la mente para hacerlo y programarlo. Eso es lo que se conoce como el empezar a despertar hasta llegar a una iluminación. Porque obviamente también en una sola encarnación podemos hacer muchas cosas. La cosa es que si no tenemos el conocimiento, el guía, ¿cómo sabemos que vamos a hacer lo adecuado? Obviamente existe dogma, se tiene que querer creer. Pero en fin, eso es el camino de la iluminación, del despertar hinduista. Y en eso es bastante sencillo. Y cambia el chip por completo. Yo he tenido miles de alumnos en ese aspecto de una corriente que se conoce como Diksha o estado de unidad, Diwanes. Estudié en India en una universidad, Diwanes University, un gran maestro fenomenal que hizo de su vida la función de enseñarle al mundo occidental y además de hindú, de cómo ser más tranquilos, enseñarles ese secreto tan sencillo que les estoy diciendo. Sí, limpiarse, perdonarse, dejar los corajes, atraer lo bueno, trabajar en lo bueno. ¿Ok? La vida es bella y es hermosa. Ustedes pueden ver el vaso vacío, medio vacío, pueden ver el 6 o el 9 según el enfoque que quieran, pero también es muy importante el tomar la decisión de qué queremos o cómo queremos vivir, a dónde queremos llegar. Es indispensable tomar esa decisión en su momento. Y ojalá también encontremos el maestro, porque así como existen cada 7 mil millones de personas en el planeta y cada quien pueda tener su propia realidad y es respetada, también existen muchos grandes maestros y pueden surgir de cualquier lugar. ¿Algo más? Llegó mi amigo David Púmez. Qué gusto, David. Max, tú tenías una pregunta. No, me quedé con la pregunta de cómo manejan ellos secuelas en el físico que algunos traigan de vidas pasadas. Porque yo tengo yo tengo una situación física y yo quisiera saber cómo la maneja el hinduismo, ¿no? O sea, yo tengo una secuela de una vida anterior que la tengo físicamente en esta. Pero, o sea, quisiera saber cómo lo maneja el hinduismo ese tema, porque en la hipnosis se limpia o se trata de limpiar, pero porque estamos aquí hablando de hinduismo, ¿cómo se maneja eso? Primero que O sea, nada... repito la pregunta porque para mí, porque es un tema muy interesante, es un poco complementando lo que decía Aaron, ¿no? O sea, ¿cuándo lo escogí, caramba? Yo no escogí esto, o cuándo no me avisaron, ¿no? Bueno, en el pacto
con Hashem sí lo hiciste. Pero bueno, vámonos, nos quitamos de ese punto. Entiendo tu pregunta y te lo voy a contestar. Hay muchas maneras de verlo y manejarlo. Por ejemplo, hay una región en la India que se llama Ayurveda. Y en la Ayurveda son especialistas de toda la India de tratar enfermedades con comida, con combinación de diferentes comidas. Es como curan. Yo, particularmente a lo que me estás diciendo tú, yo te diría que hagas una liberación de tus ancestros y de tu propia vida, que pidas que eso cambie. Si quieres, te puedo ayudar o recomendar también en esa parte. ¿Sí me entiendes? ¿O sí te estoy contestando Sí, correctamente? pero en mi caso, pues no quiero tratar mi caso no es una enfermedad, es una sensación en un punto de mi cuerpo. Bueno, Porque hay enfermedades, yo sé de gente que es asmática, que a lo mejor murió en un incendio y hasta que no ¿cómo se llama? Hasta que no lo realiza, pues a lo mejor no se libera. Pero entonces lo quiero saber cómo lo manejan ellos, porque ¿no? Una cosa es curar enfermedades con comida y otra cosa el tema que tú estás tratando de encarnaciones, que en las encarnaciones te traes cosas de otro lado. Y que, como decía Aarón, tiene toda la razón, yo le he hablado con él muchas veces, ¿a qué horas me avisaron? ¿O cuándo lo escogí, no? O sea, claro que si sí. no lo puedes, o sea, si no te interesa, vamos, a ahondar en el tema, es un poco difícil, está bien, no pasa nada, ¿no? Pero Por favor. te lo agradezco. Con todo respeto, con todo cariño, no he dejado de buscar, de darte una respuesta real, lógica en este aspecto. Pues hay formas de trabajar sobre las vidas anteriores, ¿sí? Hay diferentes técnicas, diferentes nombres, entre lo que yo aprendí en la India también se maneja. Por eso te estoy diciendo que hagas un proceso de liberación de ancestros. Con eso, si esta parte, si viene de esa manera, es la manera de curarlo. Pero ¿cómo se hace una liberación de ancestros? Te lo voy a simplificar, ¿sí? Es como visualizar y pedir perdón a cada uno de ellos, ¿sí? Pedir que sean perdonados por lo que vivieron. Y vas uno por uno y puede tardar varias horas porque se te deja. Yo les daría, por ejemplo, qué pensar, qué decir, qué hacer. Por ejemplo, visualizar, pues, no sé, a tu padre. ¿Quién tenía esto antes que tú? ¿Lo tenían antes o es en otra vida tuya? ¿Es Max. conmigo? Lo tuyo, Mira, Max. te lo voy a, o sea, voy a ¿Lo tenían ilustrar. familiar o eras tú en no, otra vida? yo aquí tengo todavía el punto donde en una vida anterior me clavaron una lanza. Y me la clavaron como que cobardemente, vamos. Tengo la visualización del momento, entiendo porque en un proceso de hipnosis llegué al punto, pero la lanza está aquí y no es una enfermedad. Voy a vivir, ojalá 120 años con todos ustedes, pero el punto está ahí porque hubo una traición. Y no es una enfermedad. Entonces, parte del proceso sería ir contigo. Sí, pero o sea, a lo que voy es, hay otro tipo de gentes que sí acarrean situaciones muy serias de salud. Como te digo, hay gente que tiene asma, que siente que se ahoga, que se murió en un incendio en algún momento y se lo tiene que limpiar. La pregunta te la vuelvo a hacer. No sé cómo hacerte la pregunta. O sea, aquí el que puede ilustrarnos eres tú. Una pregunta. ¿Las constelaciones familiares no funcionarían como para limpiar todo eso, que es cuando dices que piden perdón a sus ancestros y de ahí hacen la representación con ciertas personas y de esa manera liberas y sanas? Sí, es parte de, es hermoso. Pero lo que es
es algo muy hermoso y funciona como viva y muerta, y hay cosas como el Ho'oponopono, sí. Pero aquí el proceso que se haría realmente con Max sería llevarlo a un punto que se pidiera, ¿sí? Que se pidiera perdón, que se perdonara mutuamente, y la persona que haya sido y tratar de ver qué hay. Mira que esa lanza. Jaime, hay problemas con tu micrófono. Perdón, no sé qué hacer, tengo la computadora enfrente. Voy a tratar de no tocar la mesa, que no se mueva. Ok. Sí, Max, entonces es a través de lo hindú y budismo y todas estas corrientes, es a través de el perdón, el perdonarse y el perdonar a la persona que te haya hecho algo, y tú mismo pedir perdón por obligarlo a haber hecho eso para ti, que haya sido algo individual o una guerra o lo que sea. Esa es la manera en que se maneja. Pero tú me estás pidiendo respuestas rápidas. Estoy tratando de enfocar las respuestas muy concretas, porque esto se hace en procesos. Un proceso psicológico se puede hacer, como tú dijiste, a través de la hipnosis, pero hay otros procesos mucho más sencillos sin hipnosis. ¿Ok? No se oye. El micrófono, Max, el micrófono. Sí, ¿no? Ahora sí. ¿Sí me escuchas? Ahora sí. Alguien que tiene problemas de asma y que fue en un incendio. O sea, ¿cómo lo maneja el hinduismo? Lo mío es una cosa, entre comillas, la voy a llamar simple, pero hay otros que sufren porque son asmáticos y que lo traen de otro lugar. ¿Cómo lo maneja el hinduismo? No la hipnosis Una del liberación, Dr. Weiss. liberación de ancestros y liberación de otras vidas, es lo que se maneja. Así se llama tal cual. Ah, sí se llama, ok. Sí. ¿Quién más que tenía algo pendiente? Lore, tú hablabas de las constelaciones. ¿Sí quedó bien? Sí, quedó claro. Muchas gracias. De nada. ¿Quién más? Yo tengo otra duda. ¿Qué diferencia hay entre un diksha y una meditación? Lo que es el diksha en sí es una bendición que manejan los hindús desde hace más de 5,000 años, que implica transmisión de energía. Se canaliza energía de la totalidad a la individualidad. Uno se pone en plan de canal y hace el traspaso de la energía. Y es muy curioso porque no llega a posicionarse las manos en la cabeza, pero es muy parecida a lo que se maneja a la bendición de los niños en el judaísmo, para los judíos que lo vean. Es una transmisión hermosa de energía. Esa misma bendición llevan más de 5,000 años usándola los hindús, en plan de todo, en plan de me pongo en canal para que llegue del todo a esta persona lo que necesita, ¿sí? Si se supone que tú como canalizador de la energía sabes lo que necesita, pides por él. Le pides por favor, pues, como quieras manejarlo, cada quien es individual. Por ejemplo, que se le solucione tal problema a Max y hace la canalización de energía, como se maneja la bendición de los niños en el judaísmo. Perfecto. Es curioso porque es otro paralelismo entre hindús y judíos. Muchas gracias. De nada. ¿Quién más? Muy bien. Mi querido Jaime, de veras interesantísimo este asunto. Interesantísimo cómo estuvo. Me encantaría que se llevara a cabo lo que propusiste con Raquel. Así que Raquel, si se pueden poner de acuerdo y nada más nos dicen qué día, y con muchísimo gusto hacemos esa versión de esto. Jaime, mil gracias y mil gracias a todos los que estuvieron presentes en esta nueva temporada de El Foro de la Locura.
Muchísimas gracias. Por favor, suscríbanse a nuestro canal. Muchos nos ayudan con eso. Y estén pendientes de lo que viene. La semana que entra tenemos al muy, muy, muy buen hermano de Max, el buen Rubén Neumann, platicándonos y ilustrándonos el tema de channeling, canalizaciones. Entonces, estén pendientes de lo que hacemos en el Foro de la Locura. Muchísimas gracias, tengan una semana extraordinaria. Jaime, mil gracias otra vez. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Muchas gracias, Jaime. Gracias. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche, esta interesantísima noche, hablando de la reencarnación y qué pasa con aquello que nos mantiene vivo después de que abandona el cuerpo. Leyendas, mitos, folclore, cada quien toma su propia decisión. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, nos ayudan mucho con eso. Y estén pendientes de nuestras próximas actividades. La semana próxima tendremos a Rubén Neumann hablándonos de channeling, analizando a seres no corpóreos. ¿Qué tal? Que tengan una semana extraordinaria y, por favor, estén presentes con nosotros en nuestros eventos. Muchas gracias. Mucha suerte.